Cada día nos enfrentamos a retos y desafíos que ponen en riesgo nuestra salud. Te invitamos a estar al día con la salud. Al reconocido filósofo griego Aristóteles se le atribuye la siguiente frase: el pensamiento condiciona la acción determina los hábitos forman el carácter y el carácter moldea el destino. Soy Carlos Alberto Polo López y les estoy dando la bienvenida a este espacio de Al Día con la Salud. Hoy llegamos al episodio número 7 titulado Hábitos que sanan la mente. Al Día con la Salud. Y es que el día de hoy vamos a estar desarrollando este tema sobre los hábitos, enfocado por supuesto a los hábitos que pueden sanar nuestra mente y por ende sanar nuestra vida también. El pensamiento de Aristóteles, que dice el pensamiento condiciona la acción determina los hábitos forman el carácter y el carácter moldea el destino, tiene mucha razón y lo vamos a entender en este episodio. Para hablar de ello nos acompaña la doctora Viviana Pérez Osorio. Ella es psicóloga con 3 diplomados en trastornos alimenticios en adolescentes, terapia de tercera generación y primeros auxilios psicológicos. Además, la doctora Viviana es esposa de pastor, mamá de una joven, una adolescente y un preadolescente. Doctora Viviana, qué bueno es tenerla de nuevo aquí en Al Día con la Salud. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente y pues feliz de compartir con cada uno de los oyentes algo de los conocimientos que Dios nos ha permitido adquirir. Hoy vamos a hablar de esos hábitos que sanan la mente, pero me gustaría que empecemos hablando específicamente de los hábitos, para poder luego adentrarnos a ese tipo de hábitos que pueden ayudarnos en nuestra salud mental. ¿Qué es un hábito, doctora Viviana? Bueno, los hábitos son lo que repetimos con frecuencia, ¿no? Dice que necesitamos más o menos en promedio repetir una conducta unas 30 veces para poder formar un hábito. Entonces, los hábitos es eso que formamos ya como parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que hemos repetido tantas veces que ya hasta lo podemos hacer como en automático, porque forma parte de nuestro ser. De acuerdo, entonces, un hábito es como una acción que repetimos de manera frecuente, con regularidad, en nuestra vida cotidiana y que se vuelve finalmente en algo automático, inconsciente. Exacto. Respirar, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, claro. El hábito eso de es un hábito, pues indispensable, es un hábito vital. Sí. Muy vital, la verdad. Es un hábito ya automático porque lo hacemos desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestras madres. Nuestro sistema de una vez se activa y entra como en el modo automático que nuestro sistema nervioso lo hace de manera involuntaria, porque ya es algo que forma parte de nuestro existir. Ok, y a medida que vamos adquiriendo un hábito en la vida, la acción se va volviendo más natural, más sencilla, menos costosa. Al principio, cuando uno empieza a formar un hábito a conciencia, cuesta, ¿cierto? Muchísimo, sí. La verdad cuesta mucho formar un hábito. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeños, el hecho de tender la cama es un hábito que debemos formar en nuestros hijos, pero es un hábito, o sea, para formar los hábitos necesitamos ser perseverantes, constantes, para que nuestros hijos puedan entender que el practicar eso muchas veces los va a llevar a que lo hagan en el modo automático, en el que ya ni se fijan que ya lo hicieron y que les cause la intranquilidad cuando no lo hacen. Ok, de acuerdo. Y me llama la atención que usted menciona que los hábitos están asociados a la perseverancia, a la disciplina, también a la excelencia. Y quisiera preguntarle, para que sentemos las bases de este programa, antes de adentrarnos en la relación entre hábitos y salud mental, ¿cómo formamos nosotros un hábito? ¿Cuál es esa ruta, ese ABC de la formación de hábitos en la vida? Bueno, quiero compartir con los oyentes un estudio
realizado por investigadores del University College de London, encontró que en promedio una persona tarda alrededor de 66 días para automatizar un nuevo hábito. Sin embargo, el rango puede variar desde aproximadamente 18 días hasta 250 días, dependiendo de la complejidad del hábito. Okay. Entonces, por ejemplo, acostumbrarse a beber un vaso de agua al despertarnos requiere menos tiempo para hacerlo hábito. Pero, en cambio, el ejercicio de 45 minutos diarios requiere más tiempo para que se convierta en un hábito. Lo importante no es la perfección, sino la repetición constante. Yo me grabé mucho una frase del pastor Alejandro Bullón, desde que estaba muy adolescente, y él decía: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y es que repetir crea en nosotros, en nuestro cerebro, la programación de ejercicios, de actividades que deben convertirse en los hábitos. Entonces, cuando nuestro cerebro repite conductas, eso hace que él se programe para que la forme parte de su sistema funcional diario, ¿sí? Por ejemplo, la ruta que podríamos o que tiene mejores resultados es empezar por algo pequeño. ¿Sí? No colocarnos como el hábito más difícil o más grande por alcanzar o por establecer en nuestra vida, sino empezar por algo pequeño. Por ejemplo, leer 5 minutos diarios. Caminar 10 minutos. O sea, no podemos empezar por algo extremadamente grande, difícil, porque entonces entre más difícil el reto, pues más complejo va a ser que se haga un hábito. Entonces empecemos por algo pequeño para que nuestro sistema nervioso, sí, nuestra mente, nuestro cerebro se programe a eso pequeño, y cuando tengamos que programarlo a algo grande, pues él se va habituando de manera más fácil. Ya va a estar entrenado. Exactamente, se entrena. Orar 3 minutos cada mañana. Entonces, no podemos empezar formando el hábito de la oración orando media hora, porque si no empezamos por poquito, pues difícilmente vamos a alcanzar los 30 minutos. Claro. Asociar el hábito a una rutina existente. Por ejemplo, ampliamiento de hábitos. Por ejemplo, cepillarse los dientes, almorzar, caminar 10 minutos. Cuando ejercemos actividades como, por ejemplo, tender nuestra cama, diseñar el ambiente. También forma parte de esa ruta, y es que dejemos que el entorno influya más en la fuerza de voluntad, ¿sí? Por ejemplo, cuando leemos la Biblia de manera visible, palpable, no que la ponemos en audio o en digital, sino en nuestra Biblia, en nuestras manos, el tacto. Tener una botella de agua cerca, ¿sí? Si queremos empezar a tomar el agua, pues tenemos que ambientar el momento de que el agua esté ahí, para que nuestro cerebro, al verla, pues se acuerde que tiene que tomar el agua cuando se despierta. Preparar la ropa deportiva la noche anterior, para decir, programamos porque vamos a levantarnos, vamos a hacer esto, y ahí está la ropa lista para iniciar con el hábito que queremos formar. Y reducir las distracciones. Y es que cuando estamos generando hábitos, es fácil que, voy a descansar un poquito, y nos distraemos con el celular y empezamos a revisar y a ver estados y una cosa. Cuando nos damos cuenta, no cumplimos el tiempo que era mínimo, que eran 3 minutos, por ejemplo. Claro. Lo interrumpimos y ya no son 3 minutos. Tiene que ser 3 minutos constantes, ininterrumpidos. Entonces, los hábitos se forman es cuando los practicamos, pero cuando los practicamos con disciplina. Por supuesto, ahí es donde, y recuerden que la disciplina es hacer aquello cuando no tengo ganas de hacerlo, seguir haciéndolo, ¿cierto? El mismo Aristóteles, a quien citaba anteriormente en la introducción de este espacio, mencionó en alguna ocasión también: somos lo que hacemos repetidamente. Y luego concluye él diciendo que la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y si somos lo que hacemos repetidamente, podríamos mencionar también que somos lo que pensamos. Y esto entonces nos permite a nosotros introducirnos, ahora sí, después de haber hablado de los hábitos y de cómo se forma un hábito, a hacer esa relación entre los hábitos y la salud mental. Y yo quiero preguntarle, doctora Viviana, sobre esto. ¿Qué relación existe entre nuestros hábitos diarios y nuestra salud mental? Bueno, los hábitos diarios tienen una influencia directa en nuestra salud mental,
porque moldean la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, ¿sí? Es algo que no podemos evitar. Actuamos, por ejemplo, actividades como dormir adecuadamente, alimentarnos bien, hacer ejercicio, mantener relaciones saludables, dedicar tiempo al descanso, también contribuyen al bienestar emocional. Por el contrario, si practicamos hábitos poco saludables, podemos aumentar el estrés, la ansiedad, el agotamiento emocional. Y lo que hacemos es que lo que hacemos repetidamente cada día termina influyendo en cómo nos sentimos. Ok, en cómo nos sentimos, claro. Y es importante, doctora, contarle a los oyentes que a mí me gusta autoconocerme, conocerme a mí mismo, y por eso yo hago, dentro de mis posibilidades y sin excederme, algunos tipos de autoevaluaciones de mí mismo. Hay momentos en los que yo digo, no voy a descansar esta noche, voy a trasnochar haciendo cualquier cosa, viendo película, serie, leyendo, qué sé yo. Y voy a introducir pensamientos negativos en mi mente. Yo me he evaluado para ver mis reacciones. Al día siguiente estoy irritado, estoy que no me soporto ni a mí mismo, estoy mentalmente como caído, con pensamientos más negativos y a veces difíciles de controlar, aunque como estoy consciente de que estoy probándome a mí mismo, examinándome a mí mismo, trato de tenerlos siempre bajo control. Cuando veo que me voy a salir ya de control emocionalmente, mentalmente, digo, cerebro, ya se acaba la prueba aquí, no más. Ya ahora sí empiezo a recuperar pensamientos positivos, duermo bien esa noche siguiente y todo el asunto. Y desde esta experiencia de mi autoexamen, digo yo, descubro que sí influye definitivamente esto de los pensamientos y de los hábitos también. Porque a veces yo digo, hoy no voy a caminar, hoy no voy a salir a hacer ejercicio, me voy a quedar tirado en la cama todo el día. Y termino con pensamientos como de desaliento, como, qué pereza uno levantarse de aquí. Desmotivado. Sí, desmotivado. Además que termino con dolor en el cuerpo de estar tirado en la cama todo el día. ¿Por qué surge esto, doctora? Bueno, generalmente surge por lo mismo, porque estamos poniendo nuestro cuerpo en un estado como de bloqueo, sí, de lo que habitualmente hace. O sea, lo estamos llevando a que haga algo contrario a lo que habitualmente hace. Entonces, todo lo que se hace contrario a lo que nosotros constantemente hacemos en nuestra rutina diaria, pues genera eso, como un atropello a nuestra propia existencia, a nuestro propio ser, a nuestra propia rutina diaria. Y entonces generamos eso, embotamiento, desmotivación, aburrimiento. Podemos probar lo que llegan a experimentar aquellas personas que no quieren vivir. Okay. Porque sienten que no hay razón de vivir, ajá, que el día no tuvo nada emocionante, que no hubo ninguna motivación para hacer algo en el día, que dejamos como que pasar el tiempo y sentimos muchas veces que todo eso nos lleva a lamentarnos en que perdimos todo el día sin hacer nada productivo. Claro, es cierto. En mi caso yo lo autoinduzco, podríamos decir. Hay personas que no lo autoinducen, sino que es debido a algunas situaciones orgánicas que le llevan a un estado mental negativo y entonces le desencadena todos los demás resultados que hemos venido mencionando también aquí en este espacio de Al Día con la Salud durante esta temporada. ¿Cuáles son esos hábitos que afectan más negativamente el bienestar emocional? Bueno, dentro de esos hábitos que afectan la salud mental está el dormir pocas horas, ajá, porque no hay una regeneración neuronal. Doy fe de eso. Exacto, nos cuesta más pensar al otro día. El uso excesivo de redes sociales también embota nuestra mente, nos llena de pensamientos muy como ilusionistas y a la vez negativos, sí, porque a veces son pues tan irreales que nuestra mente como que se queda pensando en que sí será real o no será real lo que está viendo. El sedentarismo, el no movernos, el no activarnos, nuestro movimiento nos hace personas más activas, más enérgicas, más creativas. La alimentación inadecuada también afecta mucho. El aislamiento social, exceso de trabajo de estudio, sí, el compararnos constantemente con otras personas que tengan
diferentes habilidades a nosotros, entonces creemos que esa persona es más que nosotros o tiene más capacidades que nosotros, y reprimir las emociones y no expresar lo que sentimos. Eso genera en nosotros también, esos hábitos pueden generar en nosotros cansancio también físico, cansancio mental, disminuir nuestra autoestima, aumentar los niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, si analizamos todos esos hábitos, son hábitos que llevan a una persona a sentirse mayormente deprimida. Sí. ¿Sí? No tiene ganas de vivir, no hay una razón de hacer las cosas diariamente, no hay razón para levantarse de la cama ni siquiera. Ajá. Y todo eso va suprimiendo las habilidades que la persona tiene para ser pues una persona exitosa. Entonces claro, se va reprimiendo lo que se siente, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se debe decir, se reprime y entendemos entonces que guardar el silencio está bien, es normal. Y lo que estamos haciendo es que estamos reprimiendo nuestro bienestar emocional creyendo que estamos pues haciendo algo bueno, porque nos aislamos, entonces estoy haciendo algo bueno y no es así. Y terminamos creando entonces un hábito de autorrepresión. Exacto. Vivimos reprimiendo, ¿cierto? Porque los hábitos no son solo aquellas cosas que hacemos, también no sé si existen las categorías, pero voy a atreverme aquí a decir, podríamos hablar de hábitos mentales, hábitos de pensamiento, que no son hábitos tangibles o que hacemos con nuestras manos ni con nuestros sentidos, ¿cierto? Es importante entonces tener cuidado con cada uno de estos aspectos y con cada uno de los hábitos que creamos. Ser más conscientes de pronto, doctora, frente a los hábitos que nosotros adquirimos o creamos en nuestra vida, ¿cierto? Sí, exacto. Ser muy conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos lograr y también entender que la disciplina finalmente vence la inteligencia, que muchas veces creemos que somos con un coeficiente intelectual muy alto, pero si no tenemos la disciplina para que ese coeficiente se mantenga en el tiempo y a pesar de las circunstancias, pues difícilmente pues vamos a alcanzar el éxito que queremos. También celebrar las pequeñas victorias. Si ese sería un hábito que aporta a mi salud emocional. Exacto. Okay. Son situaciones que debemos alimentar más, ¿sí? Ajá. Para generar hábitos debemos alimentar mucho la disciplina, porque el hábito va acompañado de disciplina. O sea, no podemos construir un hábito si no está la disciplina presente. De acuerdo. Recuerdo en ese momento un pensamiento de Elena de White, aquella escritora norteamericana, en su libro La familia de éxito. Ella menciona, en otras palabras, que es más fácil crear hábitos negativos, hábitos dañinos, hábitos, tal vez quepa el término, malos, que los hábitos positivos o buenos, beneficiosos. ¿A qué se debe esto? ¿Y por qué es difícil cambiar un hábito malo por un hábito bueno? Bueno, es importante entender que primero pues somos seres creados, débiles, y que eso nos hace más vulnerables a la formación de hábitos negativos. Porque los hábitos negativos son más fáciles de adaptarlos a nuestras personalidades, a nuestras conductas, a nuestro ser, más fácil que un hábito positivo. Para hacer parte de nosotros un hábito positivo, necesitamos repetirlo más veces. Y necesitamos más disciplina para construirlo. Mientras que un hábito negativo no necesita tanta disciplina. No necesita tantas repeticiones. Ok. ¿Y a qué se debe esa tendencia de que se genere más fácilmente el hábito negativo que el hábito positivo? Bueno, se debe a que el hábito positivo necesita que nosotros tengamos como más conciencia, ¿no? Primero que todo, tengamos la conciencia y la mentalidad de saber que es algo que nos va a beneficiar. En cambio, lo negativo incluso no necesita que nosotros tengamos conciencia. Ajá. Porque es que tú no le vas a decir al cerebro, voy a aprender a estar todo el día en el celular tantas horas. O sea, usted lo empieza a hacer automáticamente y de repente lo empezó a practicar y ya, se formó un hábito. Al día con la salud.
Entonces siempre es importante nosotros tener en cuenta, bueno, yo creo que a partir de este programa debemos empezar a sentarnos, y no sé ya ahorita dentro de las acciones que usted nos recomiende sobre cómo creación de hábitos, creo que una de esas acciones que debemos asumir hoy es sentarnos a pensar, a tomar conciencia sobre los hábitos que tenemos hoy, porque muchos de los hábitos muy probablemente son hábitos inconscientes que creemos que nos están ayudando, pero posiblemente pueden estar siendo detonantes para afectar nuestra salud mental. Sí, totalmente, hermano Carlos. Y es que las rutinas que generamos diariamente nos pueden llevar a nosotros a construir conductas. Las conductas se construyen, con las conductas se construyen hábitos. Sí. El tener a nosotros hábitos negativos genera en nosotros también la represión de construir un futuro mejor, de alcanzar metas, de buscar qué peldaños necesito para alcanzar esa meta que me propuse, y entonces nos bloqueamos. Sí. Bloqueamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra motivación para buscar las herramientas que necesitamos para la conquista. Claro. Y nos volvemos entonces personas que estamos ahí como en el letargo, como en el conformismo de que para qué quitar, para qué poner. Y es que si nos analizamos, como les decía inicialmente, debemos conocernos, analizarnos introspectivamente, sabiendo y viendo con ojo pues crítico, sí, que lo negativo que tenemos nos está aportando o no nos está aportando. Que eso negativo que está dentro de nosotros o que estamos repitiendo todos los días nos está edificando en algo o nos está perjudicando. Y entonces ahí es donde tomamos la decisión de desaprender. Aprender a desaprender. Exacto, porque también así como nuestro cerebro aprende, también debemos programarlo para desaprender. De acuerdo. En ese proceso de desaprender hábitos dañinos o perjudiciales para nosotros, ¿es simplemente desaprenderlos y ya? ¿O es necesario en ese proceso de desaprendizaje también aprender hábitos nuevos? Es decir, digamos que yo tengo el hábito dañino de fumarme un cigarrillo, por ejemplo, y quiero abandonar ese hábito que causa males a mi salud. ¿Simplemente dejo de fumar y ya? ¿O debo tratar de adoptar un hábito positivo más saludable que me ayude a mí a reemplazar ese hábito negativo que estoy dejando? Sí, generalmente lo recomendable, por lo menos en el hábito del cigarrillo, es importante que se tome la decisión de desaprender, ¿no? Primero que todo, porque hay que tomar la decisión de decirle a tu mente, o sea, esto ya no más. Entonces no lo voy a eliminar de raíz, pero lo voy a empezar a quitar paulatinamente. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues si en un día la persona se está fumando alrededor de 2 cajas, entonces voy a empezar quitándole a cigarrillo. Ajá. Entonces, no sé cuántos cigarrillos trae una caja, pero vamos a decir un ejemplo que cada caja traiga 20. Entonces, ya no nos vamos a fumar, ya la persona no se va a fumar 40 cigarrillos, sino que empieza a quitarle de a 1 por día. Sí. Entonces, 2 cajas menos 1. Ajá. Al siguiente día, 2 cajas menos 2. Y ese es el proceso en el cual nuestro sistema se va llevando a retroceder en ese hábito, a quitarlo, a eliminarlo, pero también entendiendo que hay que reemplazarlo ¿con qué? Con ejercicio, con una alimentación saludable, con cambiar la rutina del día, porque es que es entendible que las personas que tienen estos hábitos dañinos lo hacen siempre después de. Okay. Está como en automático, o sea, ajá, el que almuerza y pasa 1 hora y tiene que tomarse el tinto del almuerzo, por decirlo así, y con el tinto entonces se fuma el cigarrillo, ajá, ¿cierto? Y lo he visto. Entonces, ¿cómo hacer que eso el cuerpo no lo pida? Pues sacándolo de ese modo automático. Claro. Entonces, ya no me tomo el tinto, ya no se fuma el cigarrillo en ese momento. Lo va a hacer 2 horas después. O sea, desprogramar lo automático. Ok, desprogramar lo automático y empezar a programar conscientemente lo positivo. Hay unos hábitos mentales que
muchas personas lo tienen, sé que muchos de nuestros oyentes lo pueden tener también y que posiblemente hasta hoy no son conscientes que tienen este hábito dañino y es un hábito mental y es el hábito de, lo hablamos en un episodio anterior, autolesionarnos con nuestros pensamientos. No sirvo, soy un bueno para nada, soy poca cosa, ¿por qué soy tan torpe? Y solemos pensar de nosotros mismos de estas maneras, lo que ya se constituye en un hábito y es el hábito de pensar negativo sobre nuestra percepción personal. ¿Cómo superar esto también? Bueno, eso se supera cambiando un pensamiento intrusivo negativo por un pensamiento positivo. Y los invitamos a escuchar ese episodio. Ahí lo encuentran en las plataformas digitales de AWR Colombia. Ajá, sí, el poder de los pensamientos. Sí. Entonces ahí empezamos a trabajar es el hábito de pensar en positivo o de pensar en negativo. Entonces, si viene a tu mente un pensamiento negativo, lo que debes hacer es contrarrestarlo con un pensamiento positivo. Sí. Entonces, si no, yo no soy bueno para esto. Pero sí soy bueno para esto otro. Yo soy muy bueno haciendo esto, soy muy rápido para hacer esto otro. Entonces, reconocer más y exaltar más lo positivo genera que podamos reprimir lo que estamos pensando de manera negativa y de esa manera, pues, poderlo ir debilitando, ¿no? Porque esa es la idea, debilitar reprimiendo lo que no queremos que se repita. De acuerdo, y recordarles que todos esos pensamientos negativos terminan generando una personita insegura y con autoestima muy baja, por lo que necesitamos empezar a superar esos hábitos dañinos de pensar en contra de nosotros mismos. Empecemos ahora a hablar de los remedios, de las soluciones. ¿Cómo puede una persona empezar a construir hábitos saludables de forma realista? Y específicamente hábitos saludables que ayuden a cambiar su manera de pensar tal vez negativa. Ok, bueno, me quiero devolver un poquito a la pregunta anterior donde hablábamos de por qué es tan difícil cambiar los hábitos que nos perjudican, ¿cierto? O los hábitos que queremos cambiar. Entonces, es más difícil porque el cerebro busca ahorrar energía. O sea, nuestro sistema es tan perfecto que quiere ahorrar energía y tiende a repetir las conductas ya conocidas. Entonces, es más fácil repetir lo que ya está que quitarlo y volver a poner otro, ¿cierto? Sí. Entonces, los hábitos se convierten en patrones automáticos que generan sensación de seguridad y familiaridad. O sea, te generan confort. Ajá. Además, muchas personas intentan cambios demasiado grandes en poco tiempo y esto puede generar frustración y abandono pronto de la construcción de ese hábito. Por eso es importante que tengamos la conciencia de que hay que llevar constancia, pero que también debemos ser realistas con lo que queremos construir, no exagerados. Claro, ¿Sí? No querer abarcar el todo, sino empezar por el poquito, por el detalle. Exacto. Y ahora la pregunta de cómo construimos hábitos saludables de forma realista, entonces ya como según nuestras capacidades, nuestro tiempo, lo que queremos lograr, la meta propuesta, entonces empezar con objetivos pequeños y alcanzables. Eso es lo primordial. Y elegir un hábito a la vez, o sea, no abarcar tanto, porque el que abarca mucho poco aprieta. Entonces vamos a dejar unos a medias y otros sin terminar, otros de pronto como tambaleándose porque no se formaron bien. Entonces es importante que elijamos un hábito a la vez. Asociar al nuevo hábito una rutina ya existente. Entonces incluirlo dentro de nuestra rutina. Celebrar los pequeños avances. ¿Por qué no premiarnos cuando hacemos las cosas bien? Sí. Si es que nuestro cerebro funciona de esa manera en que le generamos señal, una señal genera la rutina y después la recompensa. Y de esa manera, pues el aprendizaje va a ser más óptimo. Así como cuando le enseñamos a nuestros hijos para que generen un hábito, también debemos premiarlos. Sí. No solamente cuando educamos, castigamos cuando se equivoca, pero cuando el éxito está, entonces, ¿qué hacemos? Si la recompensa del error o de la equivocación es castigo o es corrección, sí. ¿por qué cuando el evento fue algo bueno, algo exitoso, no lo recompensamos?
Ok, y eso uno lo aprende mucho con los niños, con los hijos. Claro que sí, con los hijos. A premiar. Por ejemplo, Sí. hace un poco tiempo escuché a mi niño, a mi bebé, 3 días decirle a mi mamá, mami, me debes mi helado por portarme bien en la iglesia. Me debes mi helado. Y lo que se 3 promete días. se cumple. Sí, y ellos no lo olvidan. Yo le dije, amor, ¿usted le prometió algo a Samuel? Sí, es que le dije que si se portaba bien en el templo, le iba a dar un helado. Yo, ¿y entonces por qué se me está demorando? Entonces nos lo llevamos a darle su premio. Y mientras le entregábamos el helado, le hicimos el énfasis. Este es tu premio por portarte bien en el templo. Sí, la próxima vez también me va a portar bien. Exacto. Ahí Eso se va formando, estimula. genera estimulación para Sí. repetir esa conducta y formar el hábito. Exacto. Y yo adquirí un hábito de autopremiarme también, irme a comer un helado cada vez que saco una buena calificación en la universidad. Bueno. Y eso me estimula y digo, qué bien. A mí mismo el cerebro como que me dice, qué bien, vamos a seguir siendo buenos estudiantes. Exacto. Entonces es bueno esto de la recompensa porque nos estimula a seguir fortaleciendo el hábito saludable. Exacto. Y también ser pacientes en el proceso, que Ok. es el entender que el aprendizaje está en el ensayo y error, ¿sí? No solamente ensayar y perfección, sino ensayo, error. Pero eso no quiere decir que nos quedamos en el error. Volvemos y ensayamos, intentamos Sí. hasta que logremos el éxito. Y cuando se logra el éxito, pues el premio, que es la recompensa por el intento perseverante de hacer las cosas mejor. De acuerdo, suelen desanimarse las personas, y lo digo por experiencia personal, cuando llegó el nuevo error, como que, ay, de nuevo volví a repetir lo mismo, como que queda uno sin fuerza de voluntad para volver a intentar abandonar el hábito negativo y crear el hábito positivo. ¿Qué hacer en ese caso cuando como que, no, ya mejor me quedo así soy y así me muero? No, debemos seguir. Por eso una de las claves para construir los hábitos saludables es ser pacientes en el Paciencia. proceso. Y entonces, mientras desarrollamos el proceso, pues también desarrollamos la paciencia, la comprensión, porque es que nosotros mismos también necesitamos comprendernos de que hay unas cosas que nos cuestan más que otras y que requieren más tiempo que otras y que necesitan más paciencia. Entonces, Ajá. ¿por qué no darnos la oportunidad de seguir intentando hasta lograrlo? Y entender que es como les decía, no es una cierta cantidad de intentos, o no nos están contando los intentos, están Sí. contando es los éxitos que consigamos, que alcancemos. Entonces, ¿por qué no seguir intentando para alcanzar esos éxitos que queremos construir en nuestra vida con disciplina, con constancia, con paciencia, y formar esos hábitos que nos van a llevar a ser mejores personas? Y es que vale la pena recordarles a los amigos que los hábitos están asociados con a estas virtudes que son la disciplina, la constancia, la perseverancia, la paciencia, y esto es lo que va finalmente moldeando nuestro carácter hasta que llegamos a tener un carácter bien aplomadito, un carácter exitoso, que a la vez va construyendo el destino que tal vez cada uno de nosotros queremos para la vida. Exacto. Y así como lo dice como sabemos como cristianos, pues eso es lo que vamos a llevar al cielo, ¿no? El Exacto. carácter. Entonces, ¿por qué no esforzarnos en forjar y en construir ese carácter que Dios quiere formar en nosotros, dejando de lado nuestro orgullo de que porque nos equivocamos, entonces ya no intento más? Porque fulanito me recriminó que no lo hago bien, entonces ya no lo intento más. No, porque se trata de eso, de permitir que Dios construya en nosotros aquello que vamos a llevar a la eternidad. Y eso Sí. requiere de sacrificio, requiere de tiempo, requiere paciencia, requiere a veces dolor, pero que si Dios nos lleva a nosotros a ese proceso es porque somos capaces de resistirlo. Claro, creo que entender aquello cuando Jesús dijo, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, mejor quítalo de ti para que puedas entrar en el reino de los cielos. Creo que lo entiendo entonces hablando de este tema de si tienes un mal hábito que te puede privar del cielo, quítalo y cámbialo por un hábito que te permita estar en el cielo. Exacto, aunque te canse de dolor, Sí. debes quitarlo. Sí, porque eso de cambiar los hábitos no es nada fácil, la verdad. No es Para nada nada. fácil, y hoy entendí por qué no es para nada fácil, porque el cerebro simplemente quiere ahorrar sus energías para otras funciones, pero entonces ahí nos toca forzarnos un poco a nosotros mismos. A algunos les tocará algún tratamiento profesional cuando ya se trata de un hábito adictivo.
Sí, cuando ya vienen adicciones. Ajá, ok, de acuerdo. Entonces, para esos casos ya extremos, que son más cuadros clínicos, se necesita la ayuda de un profesional, como por ejemplo la doctora Viviana, que está también a servicio de ustedes, estimados amigos, y más adelante vamos a dar el número de contacto de ella. Para cerrar este espacio de Al Día con la Salud, hoy hablando de los hábitos que sanan la mente, ¿cuáles son algunas acciones, doctora, acciones diarias? Recordemos que esto no son acciones cada año, sino acciones diarias para poder formar el hábito que nos pueden aportar grandes cambios en relación con nuestra mente. Bueno, algunas de las acciones simples que tienen un impacto significativo son dormir entre 7 y 9 horas. O sea, mínimo 7. Ok. Caminar o realizar actividad física diariamente. Entonces, como decía, empezar no por una caminata de 1 hora diaria, sino 10 minutos. Okay. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces podemos durar 1 semana, 2 semanas en 10 minutos y a la siguiente ya subimos a 15. Sí. Y podemos durar 3, 4 semanas caminando 15 minutos y nuevamente le aumentamos 5. Y así puede ser paulatinamente hasta que logremos completar esa hora que es la meta, ¿cierto? Practicar gratitud escribiendo 3 cosas positivas cada día. Eso ayuda a que nuestros pensamientos se vayan generando de manera positiva también. Que vayamos edificando nuestra mente al pensamiento positivo, al pensamiento reflexivo. También dedicar tiempo a la oración, la meditación, reflexión espiritual. El ser consciente del aquí y el ahora, hacer ejercicios de respiración, de tranquilidad, de meditación. Y es que no se trata de que nos sentemos a hacer yoga o que nos sentemos a hacer meditaciones raras, no. Simplemente sentarnos en la tranquilidad de un espacio, de un ambiente propicio para hacerlo y poner en neutro nuestro sistema nervioso con respiraciones, a lo mejor con una música relajante, a lo mejor escuchando meditaciones y reflexionando en ello. Entonces podemos de esa manera llevar a nuestro sistema a una tranquilidad, a que se experimente como el neutro. Para los que sabemos manejar, el neutro es tranquilidad, ¿cierto? Sí. Un momento de paz, de tranquilidad, de quietud en el que podamos reflexionar. Mantener conversaciones significativas con familiares y amigos. Entonces, entender que necesitamos relacionarnos, que no somos personas aisladas, que Dios nos creó como seres sociales, que necesitamos hablar diariamente con alguien, generar vínculos, construir amistades, fortalecer las que tenemos ya, y eso es importante porque así podemos nosotros también expresar cómo nos sentimos, construir amistad, construir diálogo, comunicación. Reducir el tiempo de exposición a noticias negativas y redes sociales. Importante esto. Sí, y más en estos tiempos que hay tanta información y sobreinformación en las redes sociales, en las noticias, que si no sabemos procesarlas, nos van a llevar a creer que para qué vivimos, que para qué hacemos, si esto se va a acabar, si esto, la política está llevándonos a X o Y situación, entonces ¿para qué hacer? ¿Para qué voy a estudiar si esto no se va a poder ni siquiera ejercer? ¿Para qué trabajo si no me voy a poder jubilar? Entonces nos llenamos de tantos pensamientos negativos, de tantas situaciones que nos quitan la motivación por el diario vivir. Tomar pausas durante el día para respirar y relajarse, ¿sí? Lo que les decía ahorita hace un momento. Experimentar el aquí y el ahora, ¿sí? Traer nuestra conciencia a dónde estamos, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Sí. Es importante que mantengamos eso para generar en nosotros entonces la programación diaria de hábitos que necesitamos practicar. Excelentes recomendaciones. Ahí tienen ustedes, estimados amigos de Al Día con la Salud, algunas pequeñas acciones diarias que pueden generar grandes cambios emocionales en cada uno de ustedes. Doctora Viviana, si alguien quiere contactarla, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí, bueno, por mi número de teléfono 310-222-3294 y también estoy en el Instagram como @psico._Viviana.
310-222-3294. Ahí ustedes pueden contactar a la doctora Viviana Pérez Osorio. Ella es psicóloga y con mucho gusto también les va a poder ayudar. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Con todo gusto. Y bueno, quisiera antes de irnos regalarles una pequeña reflexión, y es que meditemos en que los hábitos son pequeñas decisiones que repetimos diariamente. Aunque parezcan insignificantes, con el tiempo tienen el poder de transformar nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. Nosotros no cambiamos nuestra vida en un día. Cambiamos nuestra vida con lo que hacemos cada día. Importante, cambiamos nuestra vida con lo que hacemos cada día. Y le sumo a esta reflexión de la doctora Viviana un pensamiento de John Irving que dice: vale la pena ser fanático de los buenos hábitos. Totalmente. Muchas gracias a ustedes, estimados amigos, también. Que Dios les bendiga y que a partir de hoy oremos a Él diciéndole: Señor, crea en nosotros nuevos hábitos, crea en nosotros una nueva manera de pensar, crea en nosotros pensamientos saludables, pensamientos optimistas, positivos, para que de esta manera nuestra salud mental, emocional pueda ser mucho más saludable. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo, el capítulo número 8, que lleva por título Relaciones y Salud Mental. Nos encontramos entonces. Al día con la salud.